Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en el canal. Si eres nuevo, bienvenido. Espero que te sientas como en casa desde el primer momento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura a muchos de ustedes les va a encantar, porque tiene ese toque de romance, de misterio y, por supuesto, de mucho talento. Vamos a hablar de un hombre que ha conquistado corazones, no solo en su país, sino alrededor del mundo, y que ha dejado una huella imborrable en Italia. Sí, estoy hablando de la sensación turca que se robó la pantalla y los suspiros, Can Yaman. Se imaginan estar en Italia, disfrutando de su belleza, su historia, su gastronomía, y que de repente el amor toque a la puerta de la mano de un actor tan carismático. Pues de eso va nuestro vídeo de hoy. Prepárense para un viaje que nos llevará desde las calles de Roma hasta el corazón de una historia que, al parecer, ha tenido un fuerte vínculo con la península itálica. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, dale clic a ese botón de suscribir, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Can Yaman. Solo decir su nombre ya evoca imágenes de galanes apuestos, sonrisas encantadoras y miradas que parecen penetrar el alma. Este actor turco, con su presencia magnética y su talento indiscutible, ha logrado trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global. Lo conocimos en series que nos atraparon desde el primer capítulo, historias de amor intensas, dramas conmovedores y personajes que se quedaron grabados en nuestra memoria. Pero más allá de sus papeles en la televisión, Can Yaman ha desarrollado una conexión especial con Italia, un país que ha sabido apreciar su encanto y su profesionalismo. ¿Qué tiene Italia que ha cautivado a Can Yaman, y qué ha hecho Can Yaman para conquistar a Italia? Es una pregunta que nos lleva a explorar no solo su carrera, sino también su vida personal y las razones por las cuales su presencia en la península se ha vuelto tan significativa. Seamos honestos, cuando pensamos en Italia, nos viene a la mente el Coliseo, la Torre de Pisa, la Fontana di Trevi, la pasta fresca, el gelato, y ahora, también Can Yaman. Su incursión en el panorama italiano no fue casualidad. Después de haber cosechado un éxito rotundo en Turquía con producciones como Erkencikus y Dolunay, donde su química con sus coestrellas era innegable y sus personajes masculinos conquistaban a la audiencia, el salto a otros mercados era casi inevitable. Y Italia, con su gran industria televisiva y su aprecio por las historias románticas y dramáticas, se presentó como un escenario perfecto. Su llegada a Italia se consolidó con la participación en producciones italianas, demostrando su versatilidad y su compromiso con el arte. Recuerdo vívidamente el revuelo que causó su participación en la serie Viola come il mare, donde compartió pantalla con la talentosa Francesca Chillemi. Interpretar a un personaje complejo en un idioma que no era el suyo, y hacerlo con tanta naturalidad y pasión, es una muestra de su dedicación. No se trata solo de ser un rostro bonito, Can Yaman ha demostrado que tiene la capacidad de meterse en la piel de sus personajes y darles vida de una manera que resuena con el público. La elección de Viola come il mare no fue menor. La serie, ambientada en la vibrante Sicilia, ofrecía un telón de fondo espectacular para una historia que mezclaba intriga, misterio y, por supuesto, romance. La química entre Yaman y Chillemi fue uno de los puntos fuertes de la serie, y las escenas filmadas en lugares emblemáticos de Sicilia añadieron un toque extra de magia. Pero la conexión de Can Yaman con Italia va más allá de sus proyectos profesionales. Se ha hablado mucho de su vida personal, de sus relaciones y de cómo ha sabido integrar su vida en el país. Y es ahí donde surge esa frase que da título a nuestro vídeo: mi mente en Italia, mi corazón con él. Si bien no podemos afirmar con total certeza dónde reside el corazón de nadie más que de esa persona, sí podemos observar cómo ciertas conexiones se vuelven tan fuertes que parecen dictar nuestras prioridades y nuestros afectos. La presencia constante de Can Yaman en Italia, sus proyectos, sus apariciones públicas, e incluso las noticias que rodean su vida sentimental, sugieren un vínculo profundo y genuino con el país. Pensemos en la forma en que Italia acoge a sus artistas y a las figuras públicas. Hay una pasión, un entusiasmo que se siente en el aire y que parece haber sido correspondido por Can Yaman. Él ha hablado en entrevistas sobre su amor por Italia, por su cultura, su gente, su comida. Y esa reciprocidad es lo que crea un lazo tan especial. No se trata solo de ser un actor invitado a trabajar, parece ser una elección consciente de establecerse, de conectar, de sentirse parte de algo. El impacto de su presencia se nota en todos los niveles. En el ámbito profesional, abre puertas a colaboraciones internacionales y
Atrae la atención global hacia las producciones italianas. En el ámbito cultural, se convierte en un embajador de la conexión entre Turquía e Italia, fortaleciendo los lazos artísticos y personales entre ambos países. Y en el ámbito personal, pues ahí es donde entra la especulación, la curiosidad y, para muchos de sus seguidores, la esperanza de que encuentre la felicidad en este nuevo capítulo de su vida. Se han rumoreado relaciones sentimentales que lo han vinculado con mujeres italianas, lo que por supuesto, añade más leña al fuego de esta conexión. Cuando un artista se involucra sentimentalmente con alguien de un país, es natural que esa conexión se profundice y se extienda a otros aspectos de su vida. El idioma, las costumbres, la forma de vida, todo empieza a formar parte de su día a día, y esto, a su vez, se refleja en su trabajo y en su forma de interactuar con el público. Y hablemos de esa mente en Italia. ¿Qué significa eso? Significa que quizás sus proyectos de futuro, sus inversiones, sus planes a largo plazo, están orientados hacia Italia. Significa que ha encontrado en la península un lugar donde se siente inspirado, donde puede crecer profesionalmente y donde, quizás, ha encontrado una especie de hogar lejos de casa. La forma en que se desenvuelve en Italia, la fluidez con la que parece haberse adaptado, sugiere que hay una intención clara de establecerse y de hacer de Italia una parte importante de su identidad. Pero la pregunta clave, la que nos intriga a todos, es sobre ese corazón con él. ¿A quién se refiere? El en esta frase es una incógnita que a menudo se presta a interpretaciones. Podría referirse a una persona específica, a un amor que ha florecido en Italia. O podría ser una metáfora más amplia, refiriéndose a un sentimiento general de pertenencia, a un lugar o a una experiencia que ha tocado profundamente su corazón. Sin embargo, dado el contexto de las especulaciones sobre su vida sentimental, es difícil no pensar en la posibilidad de un romance que haya anclado su corazón en Italia. La fascinación por la vida privada de las celebridades es algo innegable, y Canjaman, con su aura de misterio y su indiscutible atractivo, es un foco constante de atención. Las redes sociales, las revistas de corazón, los programas de televisión, todos han intentado desentrañar los misterios de su vida amorosa. Y en medio de todo eso, la conexión con Italia se vuelve cada vez más evidente. ¿Qué nos dice esto como audiencia? Nos muestra que las historias de amor, de éxito y de conexión trascienden las froncones y los idiomas. Nos inspira a pensar en cómo nuestras raíces y nuestros afectos pueden llevarnos a lugares inesperados y a forjar vínculos que cambian nuestra perspectiva de vida. Canjaman, en este sentido, se ha convertido en un ejemplo de cómo un artista puede reinventarse, expandir sus horizontes y encontrar un nuevo hogar en un país que lo ha recibido con los brazos abiertos. Su habilidad para comunicarse con el público italiano, incluso si al principio con la ayuda de traductores o aprendiendo el idioma, demuestra una voluntad de conectar a un nivel más profundo. Y esa conexión se siente. Cuando lo vemos en entrevistas, cuando vemos sus interacciones, hay una calidez y una sinceridad que traspasan la pantalla. No es solo un actor más, es una persona que parece genuinamente conectada con el lugar y con las personas. Hemos visto cómo su imagen ha evolucionado, cómo ha abrazado la cultura italiana, y cómo ha demostrado un interés genuino por aprender y por integrarse. Y es esta integración la que hace que la frase «mi mente en Italia, mi corazón con él» sea tan resonante. La mente representando los proyectos, las decisiones profesionales, el futuro, y el corazón representando los afectos, las emociones, los vínculos personales. Cuando ambas cosas se alinean en un mismo lugar, se crea una fuerza poderosa que puede llevar a una persona a establecerse y a encontrar la felicidad. Además de su carrera actoral, Canjaman también ha mostrado interés en otras facetas. Ha explorado el mundo del deporte participando en eventos y promoviendo un estilo de vida saludable, algo que también resuena con la cultura italiana, que valora mucho el bienestar y la buena vida. Ha sido embajador de marcas importantes, consolidando su presencia en el mercado italiano y europeo. Y si pensamos en la repercusión mediática, la figura de Canjaman en Italia es un fenómeno. Cada aparición suya es noticia, cada rumor sobre su vida sentimental genera un debate. Esto demuestra cuánto ha logrado calar en el imaginario colectivo italiano, y hasta qué punto su presencia se ha convertido en algo más que la de un simple actor extranjero. Es un personaje que genera interés, que genera conversación, y que, de alguna manera, se ha integrado en la narrativa cultural del país. Así que cuando decimos «mi mente en Italia, mi corazón con él», estamos hablando de una persona que ha encontrado un equilibrio, o al menos es
Está en proceso de encontrarlo. Un equilibrio entre su carrera, sus ambiciones y sus afectos personales. Y si ese él se refiere a un amor italiano, entonces la historia se vuelve aún más fascinante, porque nos habla de cómo el destino, el azar, o quizás una conexión cósmica, pueden llevarnos a encontrar el amor y la felicidad en los lugares más inesperados. Para mí, como creadora de contenido, es fascinante analizar estas dinámicas. Ver cómo un artista con su talento y su carisma puede crear un puente entre culturas y cautivar a audiencias de diferentes partes del mundo. Can Yaman ha logrado exactamente eso. Ha llevado un pedazo de Turquía a Italia, y a la vez ha absorbido y abrazado la esencia de Italia. Podemos imaginarlo paseando por las calles de Roma, disfrutando de un gelato artesanal, o quizás aprendiendo a cocinar pasta fresca. Son esas pequeñas cosas las que construyen una conexión real y duradera. Y es posible que esas experiencias, esos momentos cotidianos, sean los que han anclado su corazón en Italia. En resumen, la historia de Can Yaman en Italia es una historia de éxito profesional, de adaptación cultural y muy probablemente de un profundo afecto personal. La frase "mi mente en Italia, mi corazón con él" encapsula esa dualidad, la ambición y el futuro proyectado en la península itálica, y el afecto, las emociones y los vínculos que quizás han encontrado su hogar allí. Es un recordatorio de que, más allá de la fama y la pantalla, todos buscamos conexiones, pertenencia y sobre todo, felicidad. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en la cautivadora conexión de Can Yaman con Italia. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su vínculo con Italia es puramente profesional, o hay algo más profundo? ¿Qué otras celebridades creen que han logrado una conexión similar con un país? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, denle un gran me gusta que nos motiva muchísimo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o que disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.